La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Recientemente hemos vivido situaciones que reviven la discusión sobre el racismo. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿por qué persiste el racismo en nuestro país? ¿Tiene acaso la televisión alguna responsabilidad al respecto? En el ámbito de nuestro gran país, Colombia, todavía no se ha llegado a entender la riqueza que es poder conocer diferentes pensamientos de diferentes regiones, de diferentes pueblos. Creo que a veces como colombianos vemos que tener tantos pueblos y tantas formas diferentes de pensamiento es una excusa para podernos dividir. Entonces, pensar que somos diversos y que debemos también mostrar esa diversidad en los diferentes espacios audiovisuales que podamos tener. El rol de la televisión frente a la discriminación racial es autocrítico y de una transformación profunda de su esencia. Dejar de servir a intereses particulares de acumulación y a la legitimación de privilegios y dejar de folclorizar o estigmatizar a quienes están siendo sometidos. Permitir y respetar por fin que la diversidad de pueblos no es ni folclore ni está al servicio de la acumulación de unos pocos. Yo creo que Colombia sigue siendo un país que discrimina racialmente porque no nos hemos podido reconocer como un país plural, que está compuesto por diferentes pueblos y distintas culturas y visiones sobre el mundo. En ocasiones creo que optamos por una mirada distante y paternalista hacia el otro. Y creo que la televisión influencia en esa mirada porque encasilla ese otro en uno solo, como si negara toda su identidad, su historia y su derecho a pertenecer. Pareciera que no nos reconocemos que hacen parte de nuestra misma raíz y nuestra misma historia. No nos reflejamos en ese otro. Y finalmente, creo profundamente que no nos hemos podido reconocer desde una mirada del amor y el respeto. Las razones por las cuales yo considero que en Colombia sí es un país en el que aún se discrimina racialmente están ligadas a que nosotros como sociedad y como individuos aún no arrancamos esos señalamientos, esos juzgamientos ante los demás por su color de piel, por sus orígenes, por sus costumbres. Entonces el papel de la televisión y los medios de comunicación es fundamental y es necesario para este cambio social y este mejoramiento del aspecto del racismo en nuestro país. Uno pensaría que temas como el racismo están superados y que ni siquiera admiten una discusión. Y más en un país como Colombia. Un estudio liderado por el genetista Emilio Yunis muestra que el rastro amerindio predomina en Colombia con un porcentaje del 85%. Tampoco es que haga falta un estudio genético para que nos demos cuenta de ello. A pesar del exterminio al que fueron sometidos los dueños de nuestro territorio con la llegada de los españoles, en Colombia aún hay 102 pueblos indígenas. El Estado colombiano reconoce a 87 de ellos. 12 más los reconocen las organizaciones indígenas. 3 más se autorreconocen a través de su condición étnica y cultural. En 1981, el Estado colombiano ratificó la Convención Internacional de Eliminación de todas las formas de discriminación racial.
pero la realidad del país muestra que estamos muy lejos de haberlas eliminado. De acuerdo con la ONG Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados en Colombia 269 líderes indígenas. La Constitución Política de Colombia de 1991 señala que este es un país pluriétnico, multicultural y biodiverso. Por eso hoy nos preguntamos en este programa, ¿por qué el racismo sigue latente? ¿Por qué sigue ahí? ¿Qué hacen los medios de comunicación para que se respeten los pueblos indígenas? Mi nombre es Edgardo Luis Amador Chico, tengo 22 años y soy estudiante de fisioterapia de último semestre. La televisión hace referencia a los indígenas como un grupo poblacional muy amplio en cuanto al número de ciudadanos y con unas tradiciones específicas en cuanto a su medicina, a lo cultural y a lo social. Además, son un grupo muy unido donde le cuentan sus necesidades a un líder y este líder va a ser el vocero ante la gobernación y el deber de este va a traer de nuevo al pueblo una solución para dichas mejoras. Hay diversos temas que deberían implementarse de las comunidades indígenas, pero el que yo quiero enfatizar es en cuanto a la medicina tradicional, ya que aunque este no tiene evidencia científica, logra muchas veces curar enfermedades o tratarlas en estas comunidades, a comparación de la medicina actual que sí tiene evidencia científica y tiene el mismo resultado. Entonces sería bueno que en la actualidad implementaran tanto la actual, que es la científica, y la tradicional, para lograr un trabajo más multidisciplinar en cuanto a los medicamentos y o intervención de estas enfermedades o patologías que se pueden presentar en las personas. Los ancestros con ellos, con estas plantitas se curaban y curaban a los demás, porque ellas son criadas en la tierra, que ellas producen y son el poder para poder curar al paciente. Es el reconocimiento de esos grupos étnicos que son los pilares tanto culturales como sociales que conforman toda la historia de nuestro país. Por dicho motivo, el gobierno debe subsidiarlos y cuidar toda esta cultura para que se siga manteniendo por más años en Colombia. Tenemos lo propio nuestro, que sigamos la tradición, que alguien nazca o ya haya nacido y coja la tradición de nosotros, que no se pierda la verdadera cultura de nosotros. Porque el verdadero libertador de la patria son indígenas. En Colombia persiste el racismo y lo noto más que todo en el ámbito laboral. Además, cuando ocurre un desplazamiento, sea de un grupo indígena o de un campesino, por diversos conflictos son llegados a las ciudades y son totalmente ignorados por toda la población. Usted y yo somos una semilla, todos somos una semilla. Entonces esa semilla tiene que germinar frutos bonitos, frutos buenos, para el vivir bonito, ¿no? El vivir bonito entonces es compartir con el otro, es amar a la tierrita, amar a la agüita. Cada cual es la luz de su casa. Y desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Hasta luego. Queremos entender por qué persiste en Colombia el racismo contra las naciones indígenas y por ese motivo hemos invitado al programa a Miriam Jimeno. Ella es antropóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia. Miriam, bienvenida al programa, muy amable por haber aceptado esta invitación. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Miriam, ¿existe una desconexión entre los que se autodenominan mestizos o se autodenominan blancos y las naciones indígenas? Y de ser así, ¿a qué se debe? Pues me gustaría responder que sí y que no. Hay una desconexión porque heredamos un racismo que se inicia con la conquista del Imperio Español de los territorios que después llamaron América y que tiene como centro el racismo.
El racismo, que es un mecanismo central de la conquista de un pueblo humano sobre otro, porque le permite no solamente dominarlo y explotarlo, sino hacerlo supuestamente con la conciencia tranquila, porque el racismo inferioriza al otro. En ese sentido, hay todavía unas supervivencias en Colombia de ese racismo. ¿Por qué digo que no? Digo que no porque también las sociedades indígenas, los pueblos indígenas, los cerca de 100 pueblos indígenas, mantienen y han mantenido durante ya 500 años, algo más de 500 años, lazos muy estrechos con distintas manifestaciones de la sociedad que hoy es Colombia, de todo tipo, de religión, de lengua, de economía, incluso de matrimonio, de manera que no están aislados. Y a su vez, en los últimos 45, 50 años, han avanzado en un proceso de reclamo de su dignidad, de respeto por sus culturas y de reclamo de derechos. ¿Cuáles luchas de los pueblos indígenas no se han podido entender? El derecho central es el derecho a su tierra, a su territorio. De hecho, eso es un proceso largo, de muchos años, donde los pueblos indígenas que están regados por el territorio colombiano han podido asegurar desde el punto de vista jurídico la protección al uso de esos territorios. Y el segundo derecho central, que cobija varios aspectos, es el de respeto a su diversidad cultural, a lo que son ellos, a su orgullo como pueblos que tienen maneras de entender la vida, que tienen maneras de entender el medio ambiente y del cual podemos aprender, porque una de las características más importantes es que en su mayoría son pueblos donde el hombre no es un opuesto de la naturaleza, sino es parte de ese continuo, y esa es una visión que hoy en día tendremos que recuperar si queremos sobrevivir como especie. ¿Cómo se pueden explicar las acciones y reacciones contra los pueblos indígenas, en particular contra la minga en las pasadas protestas? Es importante entender que el racismo no nació ayer, que tiene una larga duración y, como decía, viene y se inicia con la conquista de América. La conquista de América implicó la subordinación no solamente física y económica de los millones de personas que habitaban en América, sino que también implicó una deshumanización y una inferiorización. Por eso se consideró que el modelo de belleza, el modelo del lenguaje, el modelo del vestido, el modelo moral y psicológico era Europa, y que los pueblos que eran distintos, la diferencia se volvió una inferioridad. Ese racismo permite que un grupo se sienta superior y, en nombre de esa superioridad, despreciar a los otros o explotarlos o arrinconarlos en los rincones más apartados. En la minga se vio eso con claridad, porque la minga es la expresión del empoderamiento de los grupos indígenas hoy en día en Colombia. Hay grupos que ven a los indígenas, grupos de colombianos, que ven a los indígenas como modelos morales y modelos de pensamiento y de conocimiento, pero otros, en cambio, todavía se avergüenzan o todavía les cuesta trabajo admitirlos como iguales. En su opinión, ¿qué puede hacer la televisión para mitigar la discriminación contra los pueblos indígenas de Colombia? La televisión, pero no solo la televisión, los medios en general, desde los medios escritos hasta las redes sociales de hoy en día, tienen un deber de compromiso en cuidar el lenguaje. Es importantísimo la manera como hablamos, la manera como nos referimos a estos pueblos. Por ejemplo, esas expresiones que oímos recientemente de que los indígenas deben irse a su hábitat, ese es un ejemplo crudo
de cómo los indígenas se los asemeja de una manera implícita a una especie natural que tiene un nicho del cual no puede salir. Recibí también, y no puedo dejar de comentarlo, un WhatsApp en el que se cuestionaba la dotación de millones de hectáreas que han tenido en los últimos 50 o 60 años los pueblos indígenas en Colombia. Y decía que era una exageración darles estas tierras, pues lo único que producían era coca. Esa es una expresión de un racismo y de un prejuicio, porque el racismo se basa en prejuicios muy arraigados, que en general, como es el prejuicio, es un desconocimiento de lo que en la vida real pasa. Profesora Miriam Jimeno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al programa. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto poder comentar este tema tan importante para que creemos un país más igualitario ahora que estamos tan preocupados por la igualdad. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Yo soy Vilma Rocío Almendra Quiguanás, hija de los pueblos Nasa y Misac, comunicadora social periodista, integrante de Pueblos en Camino. Es inevitable que la televisión fomente estereotipos y discriminación hacia nuestros pueblos, porque reproduce acríticamente esta categoría indígena creada por la conquista. Si la abordara críticamente, tendría que reconocer la diversidad cultural y territorial de nuestros pueblos y enfocar su mirada hacia la emancipación colectiva de nuestros pueblos. Para ver si me prestaban el equipo, pues una cámara y el trípode. Y además es una gran responsabilidad de tu parte hablar de la cultura wayú, hablar de nuestra propia cultura, porque en nuestro caso como wayú a nosotros no nos van a perdonar fallas en cuanto a historia, no nos van a perdonar la misma sociedad wayú. Las producciones de televisión que he visto sobre nuestros pueblos tienen un gran espectro. Van desde una mirada folclorizada e idealizada hasta una mirada despectiva y racista. Ambas reproducen una categoría creada por el sistema que nos niega y nos silencia como pueblos. Chinewashmih managuchatzibumbush and the Tsuitamabelgen. Natuengi nave paya merevikuiken. Como sociedad sí hay una doble moral frente a nuestros pueblos, porque si somos obedientes, si somos sumisos, si nos dejamos folclorizar o somos el indio que le sirve a la política pública o al Estado, pues somos los buenos indígenas. Pero cuando salimos a reclamar nuestros derechos, cuando le gritamos al mundo que nos están masacrando, que están destruyendo nuestros territorios con proyectos de muerte y que nos están silenciando, pues nos convierten en vándalos y terroristas. Seguimos en pie de lucha y resistencia, pese a las múltiples situaciones de señalamientos, estigmatizaciones, y para nosotros no ha sido nuevo. La responsabilidad de la televisión pública para mostrar las diferentes comunidades que existimos aquí es poner énfasis en las prácticas ancestrales que nos han garantizado la pervivencia aquí ahora, pese a 5.000 años de patriarcado, a 529 años de colonización y a un poco más de 200 años de Estado. Esas formas de ser y estar con la madre tierra han sido las que nos han garantizado vida aquí ahora. Entonces, las y los invito a hacerle minga, a abordar las autonomías que van más allá de la inclusión estatal y que nos garantizan arraigo a nuestra madre tierra.
Finalmente les invito a que desde el territorio hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer el punto de vista de los indígenas y nada mejor que invitar al programa que al realizador audiovisual Mauricio Telpís de la comunidad de Los Pastos en el sur del departamento del Nariño. Hola Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al programa. Saludos Eduardo Arias, muchas gracias por la invitación a este importante espacio. Mauricio, para comenzar, ¿considera usted que Colombia es un país racista? Es muy evidente que sí. Creo que como sociedad colombiana hemos fracasado en este tema. En las poblaciones indígenas, poblaciones minoritarias, hemos sido poblaciones muy vulneradas en cuanto a nuestros derechos, en la igualdad, actualmente vulneradas por factores de violencia, por rechazo a nuestro idioma, a nuestra cultura, a nuestra música, a nuestra lengua. ¿Qué hacen ustedes los indígenas para explicarnos al resto de la población colombiana cuáles son las razones de sus luchas? ¿Cuáles son esas luchas? Bueno, como comunidades indígenas, como comunidades minoritarias, siempre hemos venido haciendo este diálogo, ¿no? Empezando por nuestras bases, digamos, desde la cosmovisión, desde nuestra espiritualidad, desde encontrarnos con el territorio en esa armonía, en esa paz con nuestros hermanos indígenas, y para después compartir, ¿no?, hacia afuera esta idea del buen vivir que como indígenas hemos querido dar a conocer al mundo. Tal vez si nos equivoquemos en muchas cosas, pero seguramente podemos aportarle mucho al mundo. Tenemos la parte de la lengua, ¿no? Es un país muy rico en lenguas que actualmente pues hay muchas lenguas que están en peligro. El tema de la soberanía alimentaria, donde se tienen unas semillas nativas, se tienen unas formas, ¿no?, de sembrar, de cosechar, que siguen vivas, que siguen fortaleciendo nuestros territorios y es tal vez lo que nos mantiene vivos, ¿no?, en medio de todas estas dificultades. ¿En cuáles espacios de los medios de comunicación han encontrado ustedes un camino para mostrarnos al resto de los colombianos sus necesidades? Bueno, un poquito ya hablando dentro de esos espacios de televisión, ¿no? Digamos que también ha sido una larga lucha, digamos, de personas que han venido adelante de nosotros, que han venido trabajando, que han venido haciendo gestión, ¿no?, para que podamos compartir también nuestros conocimientos, nuestros pensamientos a partir de estos medios. Actualmente pues se protocoliza, ¿no?, una política pública de comunicación étnica que nos brinda unas garantías, ¿no? Sin embargo, pues es un camino que se está iniciando. Habemos muchos realizadores nacionales, indígenas que hemos venido, ¿no?, trabajando, hemos venido haciendo contenidos que han sido proyectados muchas veces dentro de nuestra comunidad y actualmente pues tenemos estos espacios ya de televisión que, como le digo, pues no ha sido fácil, ¿no?, llegar a estos espacios, llegar a que nos entiendan. Tenemos entendido que han tenido muy buena acogida, entonces muy contentos por eso de cautivar, ¿no?, estas ideas, estos pensamientos que puedan aportar a cada uno de nosotros como colombianos. ¿Cuál es la recepción del público en general de estos contenidos realizados por ustedes, los indígenas? Para nosotros ha sido muy importante contar con estos medios de comunicación para reivindicar nuestras culturas, nuestros pensamientos, nuestro idioma, nuestra lengua, nuestra música, nuestra danza, nuestro vestir. Sin duda, pues dentro de nuestros territorios, en medio de las dificultades, también han servido como procesos pedagógicos de fortalecer, ¿no? Luego de eso, pues llegan a un escenario nacional e internacional donde nos visibilizan, ¿no? Nos visibilizan y es donde empieza un diálogo, ¿no?, de construcción, cómo podemos aportarles desde nuestras comunidades y cómo nos pueden aportar desde afuera, ¿no? No hablando económicamente, sino en el tema de pensamiento, de construir pensamiento, de fortalecernos en ideas y construir, ¿no?, unas bases sólidas que nos lleven a una sociedad que nos alimentemos bien, que tengamos un buen pensamiento, que tengamos esa armonía, esa protección y ese cuidado con nuestro territorio. Entonces, sin duda, pues estos medios son una gran herramienta que venimos también impulsando a través de nuestras narrativas, ¿no?
ha sido un poco complejo entender también, llegar a estos medios con nuestras ideas de construcción audiovisual, desde la concepción del guión hasta el montaje, que de pronto tenemos otras ideas, ¿no? Sin embargo, pues ha sido una construcción y vamos en ese camino y esperamos pues seguir fortaleciendo también a nuestras comunidades y a Colombia entera, pues a partir del audiovisual. Lentamente se vierte el agua sobre la tierra, despacio, para que el espíritu del recién llegado no se asuste y para que sus energías permanezcan fuertes en el tiempo y el espacio. Es una alegría lo que tenemos en nuestros resguardos. Nuestros usos y costumbres no hay que olvidarlos. Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Finalmente agradecerte, Eduardo, gracias por este espacio, agradecer a los televidentes que nos acompañaron en este diálogo. Nos queda una tarea grande desde nuestros hogares, desde nuestros territorios, que logremos esa armonía, que logremos hablar de esa igualdad en nuestro territorio colombiano, que despojemos el racismo dentro del territorio colombiano. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual abordamos el tema del racismo. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden ustedes seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.